Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Les invito a buscar una cita bíblica, precisamente para ponernos en contexto. Sí, les invitamos a buscar la cita bíblica de las bodas de Caná, precisamente. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 13. No oigo. No escuché. San Juan capítulo 2, versículos del 1 al 13. Con vamos a iniciar nuestras clases, ¿sí? Nos ponemos en la presencia de Dios, decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Cafarnaúm acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Sí. Bien, vamos a dar inicio. Bueno, antes de explicar un poquito el tema, yo quisiera dar unos avisos prácticos, ¿sí? Cualquier duda, pero igual espero quedara claro, sobre todo por los detalles que me explicaban la otra vez, de que aquí ahorita hay un grupo de personas que están tomando de pavas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien, Sí. bueno, el grupo de personas que está de la parroquia que está ubicada en Pavas y que toman el tema con el padre, estos avisos no son para ellos, ¿sale? Ustedes ya tienen su metodología, ustedes tienen una situación con el padre, entonces por eso yo cuando la vez pasada, y ahorita voy a insistir que en el chat y la tarea, esto no los incluye a ustedes, ¿sí? Okay. Pero lo tengo que decir porque los otros alumnos que están en el chat y que tienen que están directamente, ya hoy está la última tutoría
y ya tenemos un calendario que se nos dio en Incotep, en donde incluso tienen mi correo electrónico para que yo empiece a recibir las tareas y que es la forma en la que a ellos se les califica. ¿Sí? Eso es para que es que me dijeron que insistiera en este aviso. Bueno, no me dijeron, sino yo estoy consciente que es parte de, ya esta es la última sesión y los alumnos, de hecho, desde el principio se les dio sí, el examen que pudieron haber ido contestando a lo largo de estos temas, y ya hoy es la última, y es que dejen y busco, pero me parece que es el 25. Dejen. Las fechas para los estudiantes que me tienen en instrumento evaluativo es del 25 al 29 de noviembre. Ellos me tienen que enviar el examen contestado y la entrega de calificaciones yo se las tengo del 2 al 6 de diciembre. Y en el grupo les enviaron mi correo. ¿Sí? ¿Queda claro esta información? Entonces, hoy es la última tutoría, repito, y yo recibo el examen, primeramente ya contestado, del 25 al 29. Y yo doy calificaciones del 2 al 6 de diciembre. Esa es la temática. El examen que a ustedes se les dio desde el principio, pues es para haberlo contestado. A estas alturas ya se debió de haber contestado más de la mitad, que va conforme a las lecciones que se han visto, y ya estas evaluaciones son la última tutoría, pero como ustedes tienen el material, incluso ustedes ya lo podían ir adelantando, pero cualquier duda en relación al el examen, quedo así atenta a algún mensaje. Sí, eso quedaría por en relación, y ya repito, lo otro, ya con el grupo con el sacerdote, bueno, ustedes ya tienen una directriz que siguen, ya el sacerdote les dará las indicaciones convenientes. Y en relación, tenemos el material, ese libro que se nos dio, y hoy vamos a ver María en los escritos joánicos a partir de la página 137. Bien, de la tutoría anterior nada más, yo sí un poquito me descanché, y decimos los mexicanos, por una pregunta que se me hizo, porque a mí dije, si es en el plano teológico, me puse a estudiar. Y hubo una duda, y después no la contesté en el chat porque no era propiamente, me parece que del grupo que está en el chat. Una persona, una hermana, me parece que me preguntó acerca de una palabra que era la falsilla. Y en el plano teológico no tiene ningún significativo. Eso era, sobre todo en la parte, más que otra cosa, tanto, vamos a literal o de otra forma, ya que la palabra falsilla es una plantilla, es una hoja de papel rayada que en su momento se pone abajo de una hoja blanca para seguir una lectura, una escritura recta. Entonces aquí la que quedó, la expresión era la siguiente, vamos a decir, todo el párrafo decía lo siguiente: si no se puede afirmar esta intencionalidad, parece claro que Lucas explica la teología de la anunciación con la falsilla de las promesas hechas a la hija de Sión que se cumple en María. Entonces ya teniendo este concepto, sería como unas líneas, o sea, las líneas ya trazadas ante las promesas ya hechas, en eso se está basando. Entonces no tiene, o sea, la palabra falsilla no tiene nada que ver con la teología, no lo encontramos dentro del estudio teológico, sino tiene que ver más que nada con la gramática o algo por el estilo. Por eso ahí dije, no entendía yo como que por dónde, pero no, después tuve que irme a la gramática. Entonces ya, repito, estamos en la página 137, María en los escritos joánicos, ¿sí? Y se inicia precisamente con las bodas de Caná, por eso tomamos esta cita bíblica como oración y para que también nos introdujera ya propiamente al estudio. Entonces, bueno, de antemano nosotros debemos de comprender que no solamente
los libros joánicos, que en este caso son los evangelios, cartas y en su momento el Apocalipsis, sino la Biblia en general. Recordemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, fue inspirado por Dios a los hombres. Entonces tiene esa parte humana que se ve, se puede en su momento rescatar por esos rasgos tan humanos que quedaron impresos, pero también al tener los rasgos totalmente o la inspiración divina, pues se tiene que ver desde el espíritu. O sea, por eso vamos a ver, sobre todo en el Apocalipsis y aquí San Juan, que es muy, vamos a decir así, como muy sensible, tendríamos que ver bien, o sea, y esta lección de hecho nos da como a entender más que nada los símbolos, qué es lo que realmente nos quiere decir Dios. Este evangelio es muy profundo, pero sobre todo por los símbolos, ¿sí? Y por eso aquí vamos a iniciar ahora en la página 141. Juan es el evangelista teólogo que busca en los acontecimientos más que su contenido histórico, su significado teológico, ¿sí? Entonces, en San Juan, más que encontrar tanto fechas como tal históricas o datos históricos, no, es tan profundo que nos da sobre todo el estudio teológico. Esto no, de todo, pero dice, esto no elimina la historicidad de sus relatos, pero condiciona la narración en muchos detalles a ese significado. Me pareció importante que tomáramos esta introducción por lo que vamos a ir viendo. O sea, tenemos que checar mucho que todos los escritos joánicos tienen mucho simbolismo. O sea, ¿qué sería símbolo? O sea, ¿qué quiere decir? En su momento el número 7, nosotros tendríamos que tener en su momento un conocimiento más profundo de qué significa desde la Biblia, qué significa, por ejemplo, para el pueblo judío, qué significaba para el Antiguo Testamento, ciertas palabras, ciertos símbolos, y eso nos daría pues entender más concretamente, en este caso, la lección que nos quieren dar, sobre todo en esto de las bodas de Caná. Su simbolismo es innegable y esto le lleva con frecuencia a esquematizar sus relatos, ¿sí? Me voy a brincar hasta 1, 2, 3, el cuarto párrafo. Una primera figura moderna en el conocimiento e interpretación de los escritos joánicos decía, el simbolismo joánico no se superpone artificialmente a la historia, sino que es la dimensión teológica profunda dada a los sucesos reales. Quise retomar esto, repetirlo en su momento a través de la lectura, pero con esta explicación, sí, que ya con esta conciencia de que nosotros en este caso, en esta cita bíblica de las bodas de Cana, vamos a encontrar símbolos, para que podamos darle la precisión, pues que en su momento la teología nos invita. Por eso las bodas de Cana resulta difícil moverse en la selva, ¿verdad?, enmarañada de interpretaciones a veces muy diversas que el exégesis moderno ofrece al teólogo. La exégesis como tal, el estudio de la Biblia, la exégesis es una parte en este caso, los biblistas toman un párrafo, toman una cita bíblica y la desmenuzan. Entonces, la exégesis tiene como por objeto, tiene por compromiso desmenuzar la palabra de Dios, rumearla y precisamente darle la interpretación a los símbolos, hacernos entender qué es lo que realmente quiso decir el autor o el Espíritu Santo. Por eso, las bodas de Caná es una cita bíblica muy rica, muy hasta cierto punto un reto para los exégetas para interpretar concretamente. En la vida pública de Jesús aparece reveladoramente su madre, ya desde el principio, cuando en las bodas de Caná de Galilea, movida por su misericordia, suscita con su intercesión el comienzo de los milagros de Jesús. Eso nos lo dice la Lumen Gentium. Y con esto ya estamos en la página 142. Entonces, les recuerdo, la exégesis es parte del estudio de la Biblia, que vamos a decir, no sé si se entiende esta expresión, desmenuza, en su momento separa un texto bíblico a tal grado que empieza a explicarnos algunas palabras, algunos símbolos para que nosotros podamos comprender concretamente ya en su totalidad el texto bíblico. Y en esta línea, los exégetas
pusieron, por ejemplo, en esta cita desmenuzaron la cronología de esta cita bíblica, unas palabras muy concretas, la de no tienen vino, ¿qué significa? La palabra también mujer, que a mí y a ti. Es como lo que desglosan, le dan una interpretación, se le va a dar una interpretación muy particular para que podamos ya entender en toda su totalidad. No sé cómo vamos. ¿Sí estamos bien? ¿Todo el mundo me escucha? Sí, yo lo escucho bien. Es que me Sí. desconcentro un poquito porque como apenas me piden admisión, ya. Hola, te Pero ya, escuchamos bien. muy bien. Bien, entonces, ante las indicaciones cronológicas, parecen bastante intencionadas en la pluma de San Juan, es decir, o sea, lo hizo con intención, ¿verdad? Sus escritos, él sabía. El milagro tiene lugar al tercer día, momento asignado también para la resurrección del Señor. Es una forma de hacer referencia a la Pascua de Cristo. Por otra parte, si sumamos las referencias cronológicas de San Juan, que dan como resultado 4 días, y le añadimos 2 días más del milagro de Caná, tenemos que este ocurre el día sexto, día también de la muerte del Señor, y evoca a la vez el día de la creación del hombre. Entonces, aquí el exégeta nos da este primero razonamiento y esta primera desmenuza esto, o sea, no es al azar, no es una persona que se le ocurre nada más está inventando un cuento, no, tiene conciencia de lo que está diciendo y de lo que significa. Recordemos un poquito para los que se acaban a unir. El San Juan es sus escritos juanicos tienen muchos símbolos, ¿sí? Entonces, aquí la intención del autor de este libro es desmenuzarnos esos símbolos para que nosotros podamos comprender en su totalidad el texto sagrado. Ahora la siguiente expresión, bueno, repito, estamos en la página 142. La siguiente expresión, no tienen vino. Esta expresión, bueno, la Virgen María, sugiere a algunos que María ha pedido una ayuda material a Jesús para remediar la situación embarazosa de los esposos. Tanto el contexto inmediato como el sociológico hacen inverosímil esta interpretación. No es normal que unos invitados remedien esta necesidad ni la escasez y pernuria que acompañan a Jesús en su vida pública hacen creíble tal hipótesis. Por eso dice aquí, María tiene conciencia de que Jesús posee el poder de hacer milagros y le suplica una intervención de este poder para prevenir el bochorno de los esposos. Entonces, ante esta expresión, no tienen vino, encontramos a una mujer atenta que se da cuenta de una situación, de un problema. Y aquí, bueno, la respuesta de Jesucristo, que es mujer. La palabra mujer sorprende porque el judío no se dirige con estas palabras a su madre, sino que con el término imma, que en arameo significa madre o madre mía. Pone en labios de Jesús. Es sin duda una palabra intencionadamente escogida por Juan. Entonces, aquí otra palabra que se desmenuza en este exégesis es la palabra mujer. O sea, repito, Juan no pone estas palabras por casualidad, no las inventa. Aquí con claridad nos dice, tiene una intencionalidad. ¿Hacia dónde se dirige Juan con este tipo de expresiones? Y también, bueno, la palabra mujer también detona, quiere hacer pasar a segundo término la relación biológica en materno-filial que le une a ella en favor de un papel más universal y representativo de María. Se cree que Juan con ese fin utilizó la palabra mujer. Es decir, la intencionalidad de Juan era resaltar en Jesús ese realce, ya que también sabemos que en la cultura judía a la mujer se le tenía por nada. Entonces aquí mujer le está diciendo un título importante y sobre todo porque eso no tanto la importancia maternal, y en su momento se había visto cuando hablamos de mujer, cuando en su momento le dicen a Jesús que sus hermanos y su madre están esperándolos
Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Jesús aquí nuevamente resalta la grandeza, no tanto en el lazo sanguíneo que se puede tener con la Virgen María o ya entre nosotros, sino la grandeza que es ser familia, sobre todo por la fe, ¿verdad? Sobre todo por estar en el plan de Dios. Entonces aquí vuelve a tomar ese vínculo con la Virgen María o la grandeza de la Virgen María, más que solamente por haberlo tenido en el vientre, sino por su misión de mujer de grandeza en la iglesia. Ya en la página 143 se retoma otra expresión de dicho texto bíblico que es que a mí y a ti, así como nosotros que, ¿verdad? Que hablando de esa necesidad que está teniendo este matrimonio. Entre las muchas versiones, interpretaciones ofrecidas por los traductores, nosotros nos inclinamos por esta. ¿Qué nos importa a nosotros este asunto? Con ella Jesús no propone un distanciamiento entre él y su madre, sino un distanciamiento de los dos de cierto asunto. ¿Y esto qué significa? Bueno, ¿pero cuál? De que se tienen que desentender los dos. A simple vista parece que de la falta material de vino en aquel banquete. Si así fuera, no se comprende la actitud de María con los sirvientes y la realización posterior del milagro, a no ser que la resistencia de Jesús al milagro no fuera tan fuerte como para no ser vencida fácilmente con la insistencia posterior de María. No creemos, pues, que se puedan interpretar como una oposición o negativa radical y terminante. De hecho, Jesús concede lo que se le pide. ¿Qué realmente, aquí el exégeta que nos quiere decir? ¿Qué realmente detrás de estas palabras? María recibe con estas palabras de su hijo una invitación a comprender que en la vida pública él actúa en un plano que ya no es el de familiar, sino el salvífico. También en este plano le está reservado un puesto a María. ¿Sí? A decirle que a ti, bueno, que a mí y a ti, ya lo está usando como un pronombre personal, ¿verdad? Tú tienes tú tienes una misión, tú tienes una forma y yo tengo otra. Sí, entonces aquí el exégeta ante estas palabras nos hace esa diferenciación que Jesús ya le dice a la Virgen María de antemano. Bueno, ustedes saben, yo creo que ya se dieron cuenta de este libro, a mí me gusta mucho, nos lleva como, pues, o sea, se puede pensar esto, se puede creer que esto pasó, tal vez hasta ciertos puntos negativos, pero al final ya da concretamente la respuesta teológica, ¿no? En este caso, Jesús cree que quiere decir a María, tú tienes tu lugar en la misión salvífica y yo tengo el mío, o sea, ante esta expresión a ti y a mí. Cada uno tenemos un lineamiento a seguir y un objetivo. Ya página 144, otra frase, todavía no ha llegado mi hora. También se puede entender en forma interrogativa, en forma declarativa, pero ello depende de lo que mi hora signifique. Porque la forma interrogativa, bueno, le pone los signos, no ha llegado ya mi hora. En este caso, la hora sería la del Ministerio Público, que María habría adelantado con su petición. Esta interpretación vendría a corroborar la disociación que Jesús establece entre el ámbito familiar y el ministerial. Bueno, y más adelante nos toca un punto, por ejemplo, ante lo declarativo. Mi hora no ha llegado, la hora de Jesús es una expresión consagrada en el cuarto evangelio, que es San Juan, para indicar la pasión y resurrección. Para Juan, es un solo acontecimiento en el que se manifiesta la gloria de Jesús. Entonces, ahora bien, la realización a este momento de las bodas de Caná con la hora de la pasión puede ser a su vez diacrónica o sincrónica. Bueno, aquí vamos a meditar. Voy a retomar. Acuérdense que el exégesis nos está desmenuzando el texto bíblico, nos está haciendo comprender palabras claves en su plenitud para que podamos entender ya en conjunto toda la cita bíblica. Y ante esta expresión, todavía no ha llegado mi hora. Incluso aquí el exégeta puede decir, bueno, si es de forma interrogativa, que ya incluso aquí le pone los signos de interrogación.
ya lo está en su momento proyectando. Tal vez puede ser que en su primer punto era, no ha llegado mi hora a través de la vida pública con milagros, o ya más que nada, su hora, que ya habla de la crucifixión, muerte y resurrección. Pero cuando aquí más adelante dice, ahora bien, la relación de este momento de las bodas de Caná con la hora de la pasión puede ser a su vez diacrónica y sincrónica. Bueno, retomando que diacrónica, hermanos, es a largo plazo. O sea, todavía no ha llegado mi hora, pero en sí no sabíamos qué estaba pasando por la mente de Jesús, ¿sí? O sea, nosotros, el exégeta aquí nos da unas ideas, pero en la idea diacrónica, o sea, tal vez la hora de Jesús es a largo plazo, no se refería exactamente a los milagros, sino a la hora ya de la pasión, ¿verdad? Por eso dice, en el sentido de que para Jesús todavía no ha llegado la hora en que se verá atado, imposibilitado por la pasión. Mientras tanto, pues realiza ese milagro. Y sincrónico, pues es una forma, el tiempo es simultáneo. La palabra sincrónica nos indicaría también coordinación, coordinar. Entonces, en este sentido, hablando de la palabra coordinación, simultáneo, podría ser que en el sentido que Jesús frena de momento la intervención de su madre para remitirla a la hora de su pasión, con la cual la hora actual sincroniza no temporalmente, sino teológicamente en el orden de símbolos. El vino, que puede ser el amor verdadero, no lo dará Jesús hasta que derrame su sangre en la cruz. ¿Sí? Entonces, miren, todas estas expresiones, hermanos, que nos regalan los exégetas, es para ir comprendiendo, ¿sí? Es profundizando el papel de la Virgen María en este relato tan importante, las bodas de Caná. Otra palabra que aquí el autor toma es, tú has guardado el vino de calidad hasta ahora. Ya leyendo el relato, ¿se acuerdan que eso es lo que la gente se sorprende cuando toma el vino? Que les dice a otras personas, hacen lo contrario, ¿verdad? Primero dan el buen vino y ya que la gente está tomada, que ya perdió como el gusto, sacan el de menos calidad y tú has hecho lo contrario. Desde aquí se interpreta de la siguiente manera. En la misma línea interpretativa debe entenderse esta frase del maestresala al novio, que suena a un reproche. Con ella expresa su sorpresa ante la superioridad vino nuevo sobre el viejo y ante el hecho de que el mejor vino contra toda costumbre haya sido guardado hasta ahora, es decir, para el final. Repito, por lo ya mencionado, es así como que esta persona no cumplió con las reglas, ¿verdad? No cumplió con lo acostumbrado. O sea, siempre se hace lo contrario. ¿Y qué está pasando aquí? Pero bueno, ahora con Jesús, de quien procede el mejor vino, porque en sí sabemos que ese vino no lo tenía el novio, sino fue Jesús, ya ha comenzado el final, ¿sí? Por eso en su momento se reconoce la grandeza de ese vino como algo simbólico, de que ese vino vendría a ser como una anunciación. Y aquí el autor le da, dice, el fin de la boda presente y la ratificación de la nueva alianza en la sangre de Jesús. De hecho, varios autores le dan esta interpretación. El nuevo vino nos llevaría a la nueva alianza, o sea, ya va a dar inicio al nuevo pacto, a la nueva alianza, y por eso el nuevo vino o el mejor vino se está dando en este momento. Entonces podría ser otra interpretación ante esta palabra de este enunciado, tú has guardado el vino de calidad hasta ahora, porque, bueno, repito, ante lo que la gente veía, esta persona pues ciertamente no estaba cumpliendo con lo acostumbrado. Pero si seguimos esta enseñanza que el vino nuevo siempre se da al principio, o el mejor vino se da al principio, entonces Jesucristo, Jesucristo siguiendo estas costumbres, nos está hablando de la nueva alianza, de una nueva fiesta, vamos a llamarle así. Sí, o sea, de esto él se vale para darnos otra enseñanza para una nueva etapa. Se podría decir que con esto Jesucristo está diciendo
que está empezando algo nuevo, ¿verdad? Está iniciando otra era y por eso está dando al principio el buen vino. Sería como en esa línea. Permítanme. Sí. Entonces, no sé si, bueno, hay ya otros signos que se toman aquí para en las bodas de Caná, otros temas como signo, gloria, eh, sería estos temas que inclusan todo el cuarto evangelio están presentes en el milagro de Caná. El primero de los signos, Juan ha comprendido después de largas meditaciones en cada detalle el todo de la vida de Cristo. No es extraño que en Caná reúne intencionadamente todos los temas centrales, entre ellos el de la hora, porque ya lo mencionamos. Todo el milagro de Caná está orientado hacia la manifestación de la gloria de Jesús, cuyo fruto es la constitución de la primera comunidad de creyentes. Bueno, esta primera parte de las bodas de Caná es para que nosotros entendamos los símbolos, ¿sí? Esta cita bíblica, los símbolos que utilizó, cuál era el sentido realmente. Y ya después vamos a tomar el significado cristológico de la cita bíblica y también el sentido mariológico. Como primera explicación, o lo más importante en el sentido cristológico, pues es la epifanía de Cristo, ¿verdad? Esta revelación. Es decir, a este texto bíblico de las bodas de Caná, como primer punto, se le denomina concretamente cristológico. ¿Por qué? Porque en este primer milagro, pues Dios se revela con todo su poder. Ya todos lo antes dicho, pero no porque es cristológico esta cita bíblica deja de ser mariano, ¿sí? También tiene un significado mariano. Y no ponen a la Virgen allí como nada más un relleno, de hecho así dice esta lectura, sino concretamente la Virgen María, por eso esta cita bíblica es mariana, ejerce su maternidad espiritual en la caridad y en la fe. No está mal, o sea, yo obviamente viene sobre todo cuando rezamos el rosario, los misterios luminosos, el primer milagro, y resaltamos mucho la intercesión de la Virgen María, y este texto bíblico se presenta en muchas ocasiones como Mariano, como que, y sí, o sea, pues porque menciona a la Virgen, pero sí el autor no quiere pasar por alto que este texto bíblico pues es cristocéntrico también, ¿verdad? La teología nos enseña como cristológico, este texto bíblico es cristológico ya que tiene como centro la revelación de Jesucristo ya como verdadero Dios, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Quién es el único que puede hacer milagros? Pues Dios. Entonces, que Jesucristo al presentar aquí, al hacer presente su poder, pues bueno, este texto bíblico es cristológico, pero no por ello le quita el peso también mariológico que este texto bíblico tiene, ya que encontramos pues la maternidad, la participación de la Virgen María, sobre todo en esta parte, ¿no? La caridad, la Virgen María se da cuenta de esta necesidad de esta pareja y ella inmediatamente por la fe que tiene en el hijo. Esto es importante porque recordemos, o sea, la Virgen María, claro, es extraordinario el que haya sido madre de Dios, el que esa experiencia extraordinaria de haber tenido a su hijo, bueno, a Jesucristo, verdadero Dios y hombre en el seno, eso la hace especial, pero la iglesia siempre resalta en ella la mujer de fe, es decir, ella creyó en su hijo, o sea, ella creyó que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, por eso esta cita bíblica pues también resalta esa parte. Cuando ella, al darse cuenta de esta necesidad, bueno, ¿hacia dónde va? ¿O con quién va? Con su hijo, sabiendo que su hijo puede resolver esta situación que tienen estos novios. Entonces, así sería lo que estamos viendo de las bodas de Cana. Ya pasamos a la siguiente cita bíblica, que es María junto a la cruz, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Doy por hecho que sí. María junto a la cruz. Como primer, bueno,
lo más resaltante o con la idea central o mejor dicho, principal, la idea principal ante este texto bíblico, pues se resalta la virginidad de María y piedad filial. De hecho, esta cita bíblica va a ayudar mucho para cuando se explica el dogma de la Inmaculada Concepción, cómo ante las creencias y las costumbres de los judíos, que una mujer jamás podía quedarse sola, una mujer viuda, en ese tiempo era condenada pues a la pobreza, a extrema. Una mujer viuda lo único que podía hacer pues era pedir limosna. Entonces, cuando la gente dice que en su momento la Virgen María pudo haber tenido más hijos, sobre todo varones, pues dicen no, porque ¿dónde están? Si hubieran estado ahí sus hijos, o la hija con el yerno de alguna manera, se hubieran hecho cargo de ella, ¿verdad? De la Virgen María. También, por tanto, esta cita bíblica pues da a entender que ya no estaba vivo José. José ya no estaba ahí presente porque ante la postura de Jesús y la preocupación de Jesús ante Juan, pues te doy a mi madre, ¿verdad? Cuídala. Entonces esta cita bíblica entra mucho en esa línea de dar a entender que la Virgen María no tuvo más hijos, por lo tanto pues se defiende su virginidad de la Virgen María y su amor y su piedad hacia Jesucristo. Entonces sería como un primer punto en esta cita bíblica. Y también bueno, encontramos las expresiones de Juan, perdón, la expresión de Jesús ante la postura de que él ya había cumplido completamente con la voluntad de Dios, cuando ya se había consumado todo. Todavía queda ahí un pequeño detalle, repito, o una preocupación de Jesús hacia su madre. Entonces ahí también encontramos un amor muy grande de Jesucristo hacia la Virgen María, pero no solamente eso, sino en este gesto de que Jesucristo le entrega a la Virgen a Juan, la forma que se la entrega, diciéndole mujer, o sea, nuevamente vuelve a utilizar la palabra mujer, y eso hace que este autor nuevamente conecte esta cita bíblica con la de las bodas de Caná, resaltando la figura de la Virgen María como mujer, resaltando esta como mujer no solamente en la vida de Jesús como su madre, sino en la iglesia. La Virgen María va a empezar a tener una participación ya en la iglesia, que hasta el día de hoy, pues bueno, las mujeres podemos tener esa participación. Lo estoy diciendo a grosso modo, pero bueno, vamos a tomar algunos puntos. Pero repito, en el primer punto donde le estaba comentando, la virginidad de María y la piedad filial de Jesús, era muy frecuente entre los santos padres y el uso de este texto como prueba fehaciente de la virginidad posparto, es decir, después del parto de María. Jesús entrega a su madre al discípulo amado, signo evidente de que después de él, María no había tenido más hijos que se hicieran cargo de ella. Una vez muerto Jesús, el significado del texto quedarían reducidos a ese gesto de piedad filial, cual si Jesús agonizante estuviera preocupado de que algún varón, cuidara de su madre, mujer, a su muerte. Esta interpretación supone que el relato tiene un objetivo primariamente biográfico, ¿sí? Por lo que le estoy diciendo, o sea, Jesucristo era judío y sabía perfectamente las costumbres de ese pueblo, lo que iba a pasar con una mujer viuda, desolada y que sin ningún varón que se hiciera responsable de él. Por eso dice la interpretación que descubre en este hecho un mero acto de piedad filial, que es verdadera y necesaria, pero aquí dicen, tampoco va a quitar el sentido teológico. Es decir, en esta cita bíblica encontramos un acto de mucha piedad, de mucho amor de Dios, de Jesús, hombre hacia su madre, pero tampoco le vamos a quitar el sentido teológico, ¿sí? En el sentido de cómo Jesucristo nos da a su madre y con eso pues entrega a la Virgen a la iglesia.
Aquí el autor dice que sea quien fuera el discípulo amado, o sea, como signo de interrogación si es Juan, y que ahorita no nos vamos a meter en eso, porque sí ha habido algunos debates, de que si el discípulo amado era Jesús, perdón, Juan, nosotros damos en su momento como una tradición, ¿verdad? Se da por asentado que así fue, pero ya cuando igual nos metemos a este tipo de estudios y hay exégesis y estudios teológicos, como que dice, sí, habrá sido Juan el discípulo amado, pero bueno, pero no es el debate. El punto es que Jesús le entrega a la Virgen María a un discípulo y a su vez a través de él a toda la iglesia. Porque aquí cosa vamos en la página 148, ¿sí? Con estos supuestos, ¿cuál es la interpretación teológica de nuestro pasaje? Precisamente la excentricidad de la palabra mujer. Puede ser una pista que lleve con seguridad a encontrar el sentido teológico pretendido por el autor, y lo veremos enseguida, ¿sí? Hablando de la maternidad espiritual de María. En el Antiguo Testamento, por eso dice, nuestro pasaje está incluido en medio de unos episodios cuyo sentido teológico viene desvelado explícito o implícitamente por citas del Antiguo Testamento. Sí, en algún momento ahí dice Isaías, Salmos, y aquí, bueno, el autor de este libro me da algunos ejemplos. Terminando eso, ya página 149 dice, el puente entre el cuarto episodio y el quinto se tiende con estas palabras después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, o sea que ya se había consumado, la escritura dijo, tengo sed. Bueno, las últimas palabras de Jesús, nótese la repetición de la misma palabra. No parece inverosímil suponer que también en las palabras de Jesús a su madre se cumple la escritura, aludida implícitamente. Pero, ¿cuál sería la cita en este caso? Tal vez para los lectores de Juan bastaba la simple evocación de la palabra mujer para establecer conexión con el texto veterotestamentario aludido por él. Sí, del Antiguo Testamento. Jesús ya estaba haciendo mención del Antiguo Testamento, pero sobre todo en el plano teológico de esta cita bíblica, repito, aquí el exégeta que vuelve a resaltar por qué Jesús, ¿verdad?, está diciendo nuevamente mujer, también me está haciendo alusión, me está haciendo una conexión con las bodas de Caná. Para esto nos vamos a ir a la página 150, donde dice conexión por el milagro de las bodas de Caná. Existe entre los semitas una figura literaria que relaciona dos o más narraciones mediante la repetición de palabras o términos iguales o muy similares. Se llama inclusión, ¿sí? A esto se le llama inclusión. Hoy es admitido por la mayoría de los intérpretes que entre Caná y el cuarto episodio de la crucifixión existe la figura literaria de la inclusión. Esto parecido. El puente que los une es sobre todo la palabra mujer, sin excluir otras similitudes de fondo como la hora de Jesús, la manifestación de su gloria, etc. En la hora de Jesús reaparece la madre al lado del hijo. Lo que se había anunciado al comienzo de la historia se desvela al final. Sí, nuevamente el autor nos hace esa semejanza precisamente. La mayoría de los intérpretes admite que el uso de la palabra mujer establece entre Caná y esta escena la figura literaria de la inclusión, lo que ya habíamos mencionado. En Caná María enciende con su fe la fe de los discípulos, provocando el milagro. Al pie de la cruz toma bajo su custodio a la comunidad creyente y representada en el discípulo amado. Recordemos que estábamos hablando de la bíblica de las bodas de Caná, cómo Jesús le da a la Virgen María un papel en esta historia. Le dice, o sea, tú tienes un papel, tú tienes una misión, yo tengo la mía, ¿verdad? Tú tienes una participación al explicar que las bodas de Caná tiene un sentido marian, ¿sí? Mariológico.
le dice a la Virgen María, o sea, significado mariológico, porque la Virgen María tiene fe y sobre todo porque se resalta la parte piadosa, la parte en la cual la Virgen María se preocupa por las necesidades. En las bodas de Caná hablamos de un matrimonio, ¿verdad? De una familia. Pero en este caso, al volver a mencionar Jesús la palabra mujer, repito, le está haciendo alusión que la Virgen María nos está, en su momento, ya no a un matrimonio nada más, a un hombre y mujer, se está preocupando por ellos, sino también por nosotros, por la iglesia entera, por los discípulos. Entonces, con esta expresión, aquí más que nada el autor de Juan, nos quiere hacer como esta unión de la misión de la Virgen María que empezó desde las bodas de Cana, bueno, dándole este sentido desde las bodas de Cana, que la Virgen María hace a través de su amor, a través de su preocupación por la humanidad, que el mismo Jesús realice un milagro. Y empieza la época, ¿verdad? Empieza una nueva era. Entonces, en esta cita bíblica nos resalta esto, como al pie de la cruz toma bajo su custodia la comunidad creyente representada en el discípulo amado. Ese es como el entrelace que se está haciendo aquí. Y ya con esto pasamos, en página 151, Apocalipsis, la mujer vestida de sol. ¿Sí? Bueno, aquí en la introducción, contexto remoto al Apocalipsis, se nos da una introducción diciéndonos cómo como que nos basemos un poquito al tiempo donde fue escrito este libro, que tiene hasta cierto punto bueno, recordemos que el pueblo estaba sufriendo la persecución, el ambiente histórico pues era un poquito de persecución, violencia contra la iglesia naciente, y también algunas ideas que se tenían del Antiguo Testamento, como del profeta Daniel. Y por eso el pueblo, tomando esta situación o esta vivencia que se estaba teniendo, que probablemente era la persecución de Nerón, este libro tiene lo siguiente: Dios vendría a liberar a su pueblo de manos de sus opresores, devolviéndoles no solo la libertad, sino también poderío y dominio sobre sus enemigos, y a su vez castigados y casi destruidos. O sea, ese era como el deseo que se estaba viviendo en ese momento. Y por lo tanto, igual, este libro del Apocalipsis, y concretamente el capítulo 12, pues va a estar lleno igual de símbolos. Ahorita también está propicio, de hecho, en el tiempo que estamos viviendo litúrgicamente, se está leyendo el Apocalipsis en misa, ¿verdad? Entre semana. Entonces, se ha resaltado mucho esta idea, o mejor dicho, se quiere resaltar, y ojalá quiera que se le ha hecho como una mala idea al libro del Apocalipsis. O sea, mucha gente el Armagedón y todo esto que en su momento los medios de comunicación ahorita lo tienen como para meter un poquito de miedo ante este libro, y fantasías y sobre todo expresiones como que vamos a estar con una oscuridad completa, y que la sangre y cosas que en su momento hasta nos pueden dar un poquito de miedo o de terror ante imaginarnos todas esas ideas, ¿no? El libro del Apocalipsis tiene mucha simbología, y es un libro de esperanza, es un libro de mucha esperanza, es un libro que nos debe de traer paz, pero aquí lo que tendríamos que saber pues es cómo identificar, por ejemplo, el dragón, en su momento el demonio, que en su momento se le hace mención allí a través de ciertos simbolismos. Pudiese ser que en el momento que fue escrito se cree que se podría decir que el dragón era Nerón, ¿verdad? Ese probablemente el que estaba persiguiendo y matando a tanta gente inocente. Entonces, como tener esta primera idea para dar lectura al Apocalipsis en general, y también no podemos quitar de esta cita bíblica pues esa idea, ¿sí? O sea, repito, nos tendríamos que trasladar como al contexto. Había persecución, había sufrimiento. Recordemos el pueblo judío, su concepción, aunque ya estaban en el cristianismo, pero era muy reciente. Ellos son personas que habían superado muchas cosas, eran de batallas, eran de guerras. Entonces, por eso el libro tiene mucho simbolismo. Y también aquí nos explica cómo probablemente también pudo haber sido este libro o este capítulo en particular,
pudo haber sido influenciado por ciertas ideas o que se tenía. Aquí nos da un poquito de ejemplo, ¿no? De la India a Roma, existía antiguamente la creencia de un Salvador, y bueno, a grosso modo, ustedes lo pueden leer ya de forma personal, podría ser eso, que ya teniendo ese conocimiento tanto de algunas otras historias que habían pasado y del contexto que se estaba viviendo, probablemente el autor pudo tomar expresiones para resaltar una idea, pero concretamente también no solamente era eso, sino ya aquí en la página 152 incluso me hace un cuadro en donde me dice, miren, o sea, en el Apocalipsis, en tal capítulo, con este, bueno, capítulo 12, con los versículos siguientes, que hace alusión al dragón, al hijo del varón, a la mujer, el desierto, el tiempo y tiempos y medio tiempo, no era algo totalmente nuevo. En su momento me enseñan las citas bíblicas del Antiguo Testamento donde también se hacía mención a ello. Entonces, es muy probable que el autor tuviera conocimiento de todas estas citas bíblicas del Antiguo Testamento que lo ayudaron en su momento a plasmar la cita con esas ideas que ya en su momento vamos a tratar. Entonces, 3 puntos para poder entender sobre todo esta cita, pero que en su momento así es nuestro libro del Apocalipsis en forma general. Para empezar, yo sí quisiera tratar que el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza y que más que llenarnos de miedo por la forma en que fue escrito, nos tendría que llevar a estudiar los simbolismos, qué significan todas esas expresiones. Y que en la actualidad, pues bueno, con tantos medios de comunicación y sobre todo inteligencia artificial y demás, recrean estos días de oscuridad, y demás, y que pueden suscitar en nosotros como un terror, pero no es así. El punto es que no se tendría que traducir de esa forma literal, sino que tendremos que aprender a darle interpretaciones. Dicho esto, bueno, repito, por eso el autor pudo haber escrito, o este libro está empapado también de este deseo de que Dios venga a liberarnos ante esa matanza que estaban viviendo esa primera comunidad, esa opresión, y en su momento, pues bueno, liberar de todo ese miedo, ¿no? Que se pudo haber vivido. Y también el autor en este libro que estamos estudiando nos resalta que había ideas de antiguas creencias que pudieron haber influido tal vez para escribir, pero sobre todo se resalta lo que ya se conoce del Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso, vamos a ir desglosando. El primer punto, hablar del dragón ante esta cita bíblica. Y el dragón es una personificación del mal que ha hecho caer tantos infortunios sobre la comunidad cristiana, encarnado en el poder de Roma y probablemente en la persona de sus emperadores. Aquí ya nos están expresando este símbolo del dragón, ¿no? Ante esta cita bíblica que hace mención del dragón, entonces es esto, sería esta la explicación. Después, otra cita, otra expresión que se utiliza en esta cita bíblica, el hijo de la mujer, ¿verdad? El hijo varón, que lo tenemos en Apocalipsis 12:5, que regirá todas las naciones con cetro de hierro, hace eco de la descripción del rey davífico, y se toma del Salmo 2, aquí me da la cita bíblica. Y sabemos que estos versículos son empleados con frecuencia por el Nuevo Testamento para aludir al Mesías. El volver a usar esta misma descripción y aplicarla al verbo de Dios en el Apocalipsis, también en capítulo 19, nos cerciora de que el autor quiere referirse aquí a quién, a Cristo. Estamos en la página 153, ¿sí? El nacimiento de este hijo puede referirse a 3 circunstancias distintas. Una de ellas es la natividad en Belén, a la Pascua en Jerusalén o al nacimiento en los creyentes por la fe. ¿Sí? Entonces puede ser alusión a estas 3 ideas. Otra idea que aquí se resalta en este exégesis de esta cita bíblica, pues la mujer parturienta, esa mujer que va a dar a luz. Aquí se manejan 2 ideas. No puede ser 100% María, sino también esta mujer se puede referir a quién, a la iglesia. Es probable, ¿verdad? A cualquiera de las dos. Porque dice, comienza la narración describiendo a la mujer como vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 2 estrellas, encinta y con dolores de parto.
Todas estas notas encajan perfectamente con la representación del pueblo de Israel. La descripción parece estar inspirada en el Cantar de los Cantares, donde se describe a la ciudad de Jerusalén hermoseada por la luz de Yahvé, que será para siempre su luna y su sol. Las 12 estrellas pueden ser las 12 tribus de Israel, y los dolores de parto aluden sin duda a pasajes relativos al nacimiento en el dolor del nuevo pueblo de Dios. La mujer del Apocalipsis tiene las mismas características que la Sión ideal anunciada por los profetas, que alumbrará la salvación mesiánica. La referencia a la iglesia parece no menos clara que a la Sión ideal de los profetas. Bueno, aquí me va a seguir diciendo, yo me voy a pasar a la página 154, en donde me sigue centrando esto. El desierto es figura del tiempo de la prueba en la que la iglesia es alimentada con la Eucaristía. Y aquí me dice o sea, que va en mucha sintonía a la iglesia, pero no por ello, ya en el inciso de, después, aquí incluso me está poniendo los años y cómo se fue modificando, cómo se fue alimentando la idea, que no solamente este pasaje bíblico hace alusión a la iglesia, sino realmente quiere hacer una alusión muy fuerte a la Virgen María, armonizando radicalmente esta postura ante la Virgen María. Y ya con esto pues llegamos a la conclusión, y la conclusión, página 155, que son 3 puntitos de este tema. Las bodas de Caná, en las bodas de Caná, aunque de significado principalmente cristológico, María ocupa un lugar importante por su caridad, puesto que con solicitud maternal se ocupa de remediar el apuro de la situación, y por su fe, puesto que con ella suscita el milagro que hará creer a los discípulos. Segundo punto, junto a la cruz María se responsabiliza especialmente de su maternidad espiritual, tomando bajo su custodia cuando muere Cristo a la comunidad cristiana representada en el discípulo amado. Estos puntos ya los habíamos comentado. Y ya el tercer punto, que es completamente el que estábamos hablando ya actualmente, la mujer parturienta vestida de sol es ante todo un arquetipo de la iglesia histórica, contemporánea del autor del Apocalipsis, acosada por poderes impíos, y de la iglesia eterna, perenne, indestructible, que ha de sobrevivir a todos los ataques de sus enemigos, sin dejar de cumplir su misión histórico de madre de Cristo místico por el testimonio apostólico. Pero este símbolo se ha hecho concreto en la figura de María, ejemplar del cristiano fiel, madre física de Jesús, partícipe de los sufrimientos redentores de Cristo en la cruz, testigo de su entronización a la derecha de Dios, y más tarde testigo también del sufrimiento del resto de sus hijos. Bien, con eso se concluye este último puntito que nos faltaba de los escritos joánicos en relación a la Virgen. Entonces, voy a repetir los avisos que di en un principio, por si alguien no los pudo escuchar, y nada más retomar. Yo decía, hermanos, de forma general, estos avisos son concretamente para los que están directamente en Incotep, que no están en Pavas. Ya con ellos, esta es la última tutoría, y yo recibo su examen del 25 al 29 de noviembre. Ya tienen mi correo, y yo doy resultados del 2 al 6 de diciembre. ¿Sí? Con esto concluimos estas 3 tutorías. Sabemos que estas tutorías pues son flash, ¿verdad? O sea, hay mucho contenido. Se trata de dar un repaso haciendo, bueno, pensando en que ustedes en estos días antes de la tutoría o después pues tienen el material y lo puedan en su momento leer, o alguna situación, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues bueno, aquí quedamos a la orden, y con esto pues concluimos no solamente la tutoría de hoy, sino también pues ya este trimestre que ya pasó tan rápido. ¿Sí? No sé, buenas noches. Si alguien gusta o necesita decir algo, quedo atenta.
Hola, Buenas noches, buenas noches. Cristian. Ajá. Sí, hermana, muy bien. Darle las gracias. Estos dos últimos he pasado calladito, pero es que Sí. he estado un poco afectado de la tos Ah, y agarré un resfriado ahí. Cristian. Pero bueno, agradecerle también por su dedicación, hermana. Muchísimas gracias y de mi parte, pues me ha servido muchísimo las tutorías con usted. Muchísimas gracias y que pues Dios le bendiga y le siga acompañando. Muchas gracias, Cristian. Mucho gusto. Y me da alegría saber que te ayudo y también que estás mejor de salud. Aquí estamos a la orden, Y pues ahí quedo atenta. muy bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Cristian. Sí, ¿alguien más? También yo pues agradecer que nos hayan recibido los de Pavas también en la tutoría ahí del Incotep. Sí, que estábamos enredadas la vez pasada, ¿se acuerda, hermana? Pero bueno, sí, gracias por recibirnos y por estar aquí. Entonces, estamos 4 de Pavas. Muy bien, Sí, mucho estamos gusto. Gregorio, Margot, Ana Yancy y yo. Somos de Pavas. Y Mucho gusto. igualmente, muchas gracias, hermana, de verdad, por toda su disposición y disponibilidad para todas estas tutorías que han sido tan a la carrera, tan en carrera, así como en maratónica, Sí, pero bueno, sí, nos lo logró, ¿verdad? Lo logró. Sí, muchísimas gracias, hermana, y un gusto para todos. Ahí nos estamos viendo nosotros en Pavas. Vamos de listo. fiesta patronal, empezamos fiestas patronales el domingo. Ujú. Muy bien. Mucho gusto, Rocío, con mucho cariño y sí, en carreras, uno, pues este libro está tan rico, uno quisiera dar más, aparte del tiempo, también yo ya, la garganta también ya empieza, ya no da, pero bueno, yo me quedo con un poquito de tranquilidad, saber que ustedes tienen el material y repito, con mucho gusto estamos a la orden. De forma particular, bueno, yo concluyo, no sé, las primeras veces, me imagino que lo vieron en el video, me presento, soy la hermana Beatriz, yo soy misionera, servidora de la palabra, soy de origen mexicano, estoy de misión actualmente en la parroquia de Santo Cristo de Esquipulas, en Tobosi, Cartago. También es un gusto conocerles, trabajar con ustedes. Es la segunda tutoría que Dios me permitió compartir. Bueno, el segundo trimestre, y yo les igual les hago invitación. Yo estoy en la parroquia Santa Cruz de Esquipulas y tenemos la bendición de tener la puerta santa. Terminamos el 15 de enero, se cierra la puerta santa, una experiencia muy bonita. Y mi párroco es el padre Ronald, que es el director del Incotep. A través de él, yo los conocí a ustedes. Y me da mucho gusto saber que ustedes son un grupo de laicos, de católicos comprometidos, que se esfuerzan porque no es fácil, o sea, tienen un servicio, probablemente tienen familia, tienen hijos, nietos, esposos y se dan este tiempo. Pues bueno, cuenten con mis oraciones y mi cariño y en la medida que se pueda yo con todo cariño les apoyo y sigan así, hermano. Fíjense, yo les digo a las personas que a veces nosotros nos justificamos, yo lo digo de pensando en mí, que uno dice, ay, uno ya está grande para estudiar, o nos cuesta más trabajo, y luego nos caracterizamos a veces los católicos por no tener mucho conocimiento, pero el que más conoce más ama, ¿verdad? Más ama, porque valoramos más, nos damos cuenta que nuestra fe católica es riquísima y estos trimestres de Mariología nos regalan una imagen de la Virgen María o un panorama totalmente diferente, que ojalá todos nosotros podamos tener este amor a la Virgen María, este conocimiento, y pues invitemos a que más personas conozcan esta enseñanza y que ojalá se inscriban en Incote. Pues mucho gusto, hermanos, los abrazo a distancia y quedo a su servicio. Muchas gracias, hermana, que Dios la bendiga. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas Muy gracias. amable. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas hermana. noches. Con mucho. Gracias. Bien, pues vamos a despedirnos, ¿les parece? Vamos a encomendarnos a la Virgen María. Decimos:
Dulce Madre, no te Madre, alejes no te alejes de de nosotros, nosotros partes. ven Ven con con nosotros, nosotros a todas partes. y nunca solo nos Ya con la proteges tanto como la de la Madre, la Madre, haz que nos que bendiga, el Padre, el Hijo y el Hijo y Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Hermana, disculpe, antes de irnos quisiera hacerle un pequeño comentario. Es acerca de la oración que acabamos de hacer. Em, Resulta que hace como unos 40 años, no más, unos 45 años, vino un sacerdote a nuestra parroquia y era mexicano. Y él nos enseñó esta oración que usted acaba de decir. Como que la hermana se quedó pegada, ¿verdad? Se le quedó pegado el internet. Sí. Ya no la escuchamos ni la vemos. Bueno, que pasen feliz noche todos, entonces, y Buenas gusto de noches. verlos. Buenas noches, Vilma, don Gregorio, Margot, Cristian, Alayansi. Y buenas noches a todos. Pasen Nos muy vemos. buenas noches. Hasta Descansen. luego. Buenas noches. Ahí nos Buenas vemos. noches. Bendiciones, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hmm.